Bien, hoy día tenemos un tema de gramática que corresponde al manejo, el uso correcto de algunas grafías y dígrafos. Entonces, quiero explicar, grafía es sinónimo de letra. Y si yo digo di, es porque se repite esa letra dos veces. Por ejemplo, L con L. L es una letra, o grafía, o grafema. Y si yo digo doble L, que suena como elle, entonces ya es un dígrafo. Di es dos. En caso de R y R y R. Bien, entonces que eso también puede fonéticamente, en el sonido puede ser confundido o bien por la Y o por la doble L, que es la EI. Entonces, en el manejo de las palabras tenemos que tener cuidado en la expresión escrita. Entonces, la expresión escrita corresponde pues al uso de la buena presentación, el uso correcto de las letras. Sinónimo de letra es grafía o grafema. ¿Bien? Entonces, más conocido como letras. Entonces, hay que tener presente diferenciar de lo que es una letra y de lo que es un dígrafo o doble letra que se vuelve a repetir. Entonces, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, entre lo que es una vocal y lo que es una consonante. Solo tenemos 5 vocales y el resto son consonantes. ¿Cuándo es un fonema? Un fonema es la entonación. Si yo digo A es el fonema A, si yo digo Z es el fonema Z, si yo digo S es el fonema Z. El fonema es la entonación, el sonido. Y cuando se escribe ya es la letra, grafía o grafema, en cualquiera de los términos. Pero ¿cuál es la diferencia entre letra y fonema? El fonema es la expresión oral, el sonido, la onda acústica. Y la letra es cuando escribimos, cuando está manifestada escritamente en una hoja de papel o digitalmente en un libro electrónico, en una hoja electrónica. Bien, entonces los temas que ya se maneja vamos a desarrollarlo en esta práctica mediante la separata 17. Entonces, uno tenemos, identifica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Bien, en A, tanto la letra como el dígrafo, ellas son homófonas. Entonces, ahí es eh, verdadero. Bien, es verdadero. Entonces, ¿qué cosa es homófono? Homo es igual, fono, que el sonido es igual. Bien, es igual. Ahora, las reglas de uso del dígrafo elle y de la letra y no presenta las excepciones. En ese caso es falso, es falso, es falso. ¿Ven? Ahora, C, las palabras que comienzan por fa, por fo y fu llevan elle. Entonces, en ese caso es verdadero. Pues si yo digo, por ejemplo, la palabra farfullar, o digo fonema, o folleto, entonces se cumple. Entonces es verdadero en esa expresión. D. Hay ocasiones en las que R y R presentan el mismo fonema. En ese caso también es verdadero. Bien, pues hay tipos de palabras que se escriben en ese sentido. Entonces hay cuestión de manejar qué palabras son. Bien. E, el sonido de la letra R siempre es vibrante múltiple. Entonces es falso. Bien. Ya más adelante vamos a ver cuando veamos el fonema en qué consiste la vibrante múltiple. Como un anticipo, cuando digo R, R es una vibración. Entonces, puede ser vibrante, pero no múltiples cuando es consecutivamente. ¿Bien? Ya. Pasemos allá a 2. Selecciona y marca la afirmación correcta sobre el tema. ¿Bien? Dice, las palabras que contienen la sílaba Y se escriben con Y. Los plurales que terminan en es son sustantivos cuyo singular termina en y se escriben con i. Antes de la sílaba sub, ad, dis, des, se escribe el dígrafo elle.
Los paréntesis tienen la misma función que los dos puntos. Las palabras que inician con el fonema vibrante simple se escriben con R. Bien, entonces, las alternativas propuestas, 4 de ellas son falsas. La más correcta, la verdadera, corresponde a los plurales que terminan en es. Son sustantivos cuyo singular termina en i. Se escribe con i. Bien, entonces la respuesta es B. 3. Infiere y escribe el significado de las siguientes palabras. Homófonas. Homo significa igual. Fono, igual sonido. Entonces, tenemos acá abollar. Bien. De repente el espacio es bastante corto, pero pueden tomar una hoja adicional para anotarlas. Es importante porque son palabras que no suele utilizarse consecutivamente, pero hay que saberlas escribir. Entonces, cuando dice abollar, ¿no? Entonces, ahí en el espacio en blanco debemos hacer, escribir una oración. Hacer abolladuras. Abolladuras. Bien. En el callado. Callado es sinónimo de silencioso. Es un adjetivo. En el caso de arroyo, forma del verbo arrollar, o sea, embestir, forma del verbo arrollar. En el primer caso de abollar también es una especie de golpe. ¿Bien? En halla, halla con H, forma del verbo hallar, forma del verbo hallar. Callo, dureza de la piel, dureza de la piel. Células duras en los pies o en algunos dedos, dependiendo del trabajo. ¿Por qué en los pies más? Porque es la caminata. ¿Bien? Ahora, al lado derecho tenemos abollar con Y. Colocar boyas en el mar. Abollar. Entonces, no confundir abollar y abollar. En este caso, no tan exactamente es el sonido, pero es similar que puede llevar a una confusión. Entonces, en caso de abollar con griega es colocar boyas en el mar. Callado, bastón del pastor. Puede ser bastón de un anciano, no solo del pastor, del anciano, bastón de un caballero. En la época, en los siglos XVI, XVII, XVIII, hasta el siglo XVII, hasta los comienzos del siglo XX, los caballeros, así tengan 20 años, 25, llevaban sombrero y bastón en Francia, en España, en el Perú. Hasta los primeros 25 años del siglo pasado, todavía los caballeros utilizaban su bastón, no por viejos, ¿no? O sea, era una forma, un instrumento como parte de la indumentaria del caballero, ¿no? Un caballero, por ejemplo, en 1920, 30, 40, hasta casi la mitad del siglo pasado, usaba un sombrero, usaba un bastón, un pantalón de montar, unas botas. Algunos caballeros así utilizaban la vestimenta. Hoy en día ningún caballero pues utiliza un bastón ni un sombrero. Son tiempos distintos, la moda. Entonces el cayado es un bastón. Puede ser para el anciano, para el caballero, para el mendigo, etcétera. ¿Bien? Arroyo. ¿Bien? Pequeña corriente de agua. Diríase una especie de riachuelo, o menos que ello. Haya. Haya con Y. Forma del verbo haber. Del verbo haber. Cayo. Cayo es un islote o peñasco. Es una especie de isla o peñasco. ¿Bien? Entonces, también podemos indicar que estas palabras llevan a confusión o si uno escucha y escribe mal, entonces ahí cae en un error. Entonces hay que tener presente de dónde vienen esas palabras. Ojo que cuando, por ejemplo, abollar, cuando termina a R, abollar o abollar son verbos en infinitivo. ¿Bien? Hay que tener cuidado ahí. 4. Discrimina y encierra la alternativa en la que la palabra compuesta se ha escrito correctamente. Prorata, vicerrector, contrarréplica, contrarrestar, anadarios. Anadarios. Entonces,
Contrarréplica. Contrarréplica. Entonces acá, la más correcta es contrarréplica, pero hay que agregarle una R más. Una R más ahí, agregarle una R más, entonces lo correcto es contrarréplica, agregándole una R. El resto de los casos no está bien dicho tampoco. ¿Bien? Entonces, en caso de vicerrectores, una R más hay que agregar, ¿no? Prorata tampoco está bien escrito, entonces la más próxima es contrarréplica, agregándole una R. Por error de tipeo no apareció la letra, ahí una R más, ¿bien? Marcar la contrarréplica, que es una contrarréplica. Contrarréplica significa, en caso de sismos o temblores o terremotos, volver a repetirse la misma acción. En caso, por ejemplo, para los médicos forenses, ¿qué es un médico forense? Un médico forense es el que solamente ve asesinatos, ¿no? Muertes, cadáveres. Entonces ellos hacen una contrarréplica cuando llaman a los testigos en el escenario, ¿no? Hay también el psicólogo forense, el médico forense, la policía forense. Entonces, el término forense significa cuando hay asesinatos. Entonces ahí se ve, por ejemplo, cuando llaman a los acusados, hacen una contrarréplica, ¿no? Delante del fiscal o juez, etc. Bien. 5. Infiere y escribe la regla de la que la I que corresponda con los ejemplos presentados. Bien. Entonces ahí tenemos los ejemplos. Disyuntiva, subyugar. Tenemos concluye, huyeron, incluso. Inyectar, proyecto. ¿Cuál es la regla? En la primera. En el caso de disyuntiva y subyugar, ahí van a anotar lo siguiente, ¿no? Se debe anotar la regla. Se utiliza la I después de las sílabas. Se utiliza, o sea, se utiliza la Y, se utiliza la I después de las sílabas, sub con B, guión, coma, at, guión, coma, dis, guión, coma, des. Repito la regla. Se utiliza la I después de las sílabas. Dos puntos. Sub, guión, coma, at, guión, coma, dis, guión, coma, des, guión, coma. ¿Bien? Es la primera regla. Nuevamente voy a repetir. Se utiliza la I después de las sílabas sub, guión, coma, at, guión, coma, dis, guión, coma, des, guión, coma, guión, punto. Ahora, con la palabra concluye, huyeron, incluyo. Entonces, con esas palabras en la regla, en la segunda fila de ese grupo de palabras, la regla debe ser, se usa la I en las terminaciones verbales. Se usa la I en las terminaciones verbales. Huyo, 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 entre paréntesis, huyo, ya, coma. Entonces, guión, huya, huya, con Y, coma, huye, huye, coma, huyamos, solamente con U, ya, huyamos. Huyesen, huyesen, coma, huyeron, coma, de los verbos con infinitivos terminados en dos puntos. Buir, buir, huir, buir, huir, fluir. Esa de la palabra concluir, fluir. Repito la regla. Se usa la I en las terminaciones verbales. Huyo, huya, entre comas, huye, coma, huyamos, coma, huyesen, coma, huyeron, punto y coma, de los verbos con infinitivos terminados en. Los puntos, buir, huir, fluir, fluir. Repito nuevamente la regla. Se usa la I en las terminaciones verbales. Huyo, huya, huye, entre comas, huyamos, coma, huyesen,
coma, huyeron, punto y coma, de los verbos con infinitivos terminados en huir, huir, fluir. En la palabra inyectar, proyecto. La regla para las palabras inyectar, proyecto, se escriben con I, las palabras, se escriben con I, las palabras que contienen la sílaba yec. Se escriben con I las palabras que contienen la sílaba yec. Pasemos a la pregunta 6. Escribe una oración para cada una de las siguientes reglas. Bien, se escribe, ¿qué dice la regla? A ver. La regla dice, se escribe con ella las palabras terminadas en illo, illa. Bien, entonces, lo que pide la pregunta es, o el enunciado es escribir una oración para cada una de las terminaciones, ¿no? La oración debe ser, el misterioso grillo subió en la sombrilla de aquella dama. Repito la oración, el misterioso grillo subió en la sombrilla de la dama o de aquella dama. Bien, subrayo illo en grillo y sombrilla en illa. Respondido la primera, de la siguiente regla. Se usa la R cuando el fonema vibrante simple está al final. Se usa la R cuando el fonema vibrante siempre está al final. En la oración, el trabajar es un valor respetable. El trabajar es un valor respetable en la condición humana. En la condición humana. El trabajar es un valor respetable en la condición humana. Entonces, en ese caso, trabajar no es verbo. El verbo lo estamos haciendo en función de sustantivo. ¿Bien? En infinitivo. ¿Bien? Recuerden que algunas palabras pueden desempeñarse como sujetos, como sustantivos. En ese caso, el verbo trabajar se desempeña como núcleo del sujeto, pero en condición de sustantivo. ¿Bien? A eso se llama verbo sustantivado. Verbo en sujeto. En la tercera, se escribe con ella las palabras que comienzan con fa, fo y fu. Entonces, anoten la oración. La falla ecológica impactó en el follaje. En el follaje. En el follaje. Punto. Ya, con fu ya puede haber otra oración más. Pasemos a la pregunta 7. Analiza el párrafo y completa las palabras con ella y según corresponda. Dice en el texto, hay puntos suspensivos de 3. Ahí hay que agregarle o bien la Y, porque estamos en el ejercicio de la Y, o bien ella, ¿no? O de repente ere. Bien, ¿qué me dice acá? Analiza el párrafo y completa las palabras con ella y, según corresponde. Entonces, anteayer. Ahí el primer espacio debo completar con la Y, anteayer. El cava, doble L, ella, caballero. Entonces, por fin acá, ella llevó
a su amada anillo, ella, que le había pedido entre sollozos, ella. La doncella, ella, en ese espacio, sentía tantos nervios que, casi en trance, andaba escabulléndose en su Toyota y haciendo largos trayectos, trayectos, y por más pellizcos ella que recibía de su amiga, no volvía en sí. Entonces, el texto, ¿cómo debe ser leído? Anteayer el caballero por fin le llevó a su amada el anillo que le había pedido entre sollozos. La doncella sentía tantos nervios que, casi en trance, andaba escabulléndose en su Toyota y haciendo largos trayectos, y por más pellizcos que recibía de su amiga no volvía en sí. Ejercicio 8. Identifica las palabras que presentan errores en el uso de la letra I y el dígrafo ella. Luego transcríbelas correctamente. Bien, entonces, vamos a identificar los errores. Las abuelas es el título del texto. Las abuelas. Bien, dice, en ocasiones me pregunto, ¿quién les habrá preguntado un corazón tan... Acá, lleno es ella, reemplazar la Y por ella. Lleno de bellos. Entonces, bellos, acá la Y debe ser reemplazado por doble L, ella. Tan lleno, ella, en la primera y acá también L o llenas. Bellos sentimientos a las abuelas, pero creo que es fácil hallar la respuesta. Ellas han aprendido a fabricarlo durante todo el trayecto. Acá la Y se reemplaza por la Y, trayecto de sus vidas. Así pueden entregarlo a cada una de las personas que aman y que deseen ser amadas. Con su labor contribuyen Y en vez de la ella, va la Y. A formar mejores seres humanos, donde perciben una falla con doble L, ella, LL, ellas construyen con sencillas palabras, enmendaduras de amor. Bien, hemos identificado las palabras con error y hemos reemplazado o bien la Y por la ella, o bien la ella por la Y. Bien, entonces la pregunta ahí ha sido solucionada. Bien, ejercicio 9. Selecciona y marca la alternativa que señala reglas de uso de la E. Dice, se usa, tenemos ahí, se usa después de las consonantes. Ya, se usa después de las consonantes. Ya, dice, ahí estoy registrando la asistencia. Bien, se usa cuando el fonema, a ver, se usa después de las consonantes B, C, D, F, G, P, T. Se usa cuando el fonema vibrante simple está en medio de locales, posición intervocálica. Bien, se usa cuando el fonema vibrante múltiple está en posición intervocálica. Ya, intervocálica. Bien, entonces, ¿cuándo se dice vibrante? En algunos, cuando digo vibrante, por ejemplo, R, y si yo digo R, es vibrante simple. Vibrante con mayor frecuencia es R, ¿no? Entonces, o si yo digo L o L. Entonces, ahí se da el caso de intervocálicas. Ahora, perdón, vibrante. Cuando digo posición intervocálica quiere decir la posición de la lengua para emitir con el ápice de la lengua solo las entonaciones de vocales.
de vocales. Bien, entonces la posición de la lengua, el ápice, el dorso de la lengua, se ubica en distintas posiciones en la cavidad oral. Inter quiere decir entre vocales, en otras palabras. Ahora, luego, la tercera afirmación, se usa cuando el fonema vibrante múltiple está en posición intervocálica. Entonces, en este caso también se da ese caso, ¿no? Cuando hay expresiones, especialmente con vocales, por ejemplo, una I tildeada, I, entonces, eso es una vibración intervocálica, ¿bien? Ya, entonces, dice, eh, función de la R, no, en relación a la R, por ejemplo, tenemos, se usa después de las consonantes B, C, D, F, G, P, T. Ya. Por ejemplo, yo digo brazo o cruza, no, digo drama, no, frágil, grato, práctico, trabajar. Entonces, ¿Cuánto es? entonces se cumple con estos fonemas más la R, se está cumpliendo las palabras que lo está indicando. Pero vuelvo a repetir, pues así, T. ¿Qué me dice? Selecciona y marca la alternativa que señala reglas de uso de R. Entonces, si yo digo, utilizo T, entonces, pues, si yo pongo trayecto, ya estoy utilizando T. O digo práctico, o grato, digo frágil con F, o drama, o crucero, o digo brazo, o Bruselas, etc. Entonces, esa es una afirmación correcta. Ahora, se usa cuando el fonema vibrante simple está en medio de locales, posición. Ahí cocales no es locales. Hacer una corrección es a C, locales, posición intervocálica. Entonces, digo, por ejemplo, se usa cuando el fonema vibrante simple está en medio de locales, posición intervocal. I, U, en esas vocales, porque son más vibrantes que decir una A, una E, especialmente las vocales que llevan tilde. No todas las vocales cerradas van a llevar tilde. Si yo digo grafía, grafía, crítica, entonces ahí viene la vibración. Entonces, las afirmaciones correctas acá es la eh, propuesta 1, la proposición 1 y la proposición 2. Entonces, la respuesta es C. En cambio, la afirmación se usa cuando el fonema vibrante está en posición, ese es incompleto. Entonces, 1 y 2, la respuesta es C. Bien. 10. Escribe 3 palabras que empleen ella y según las reglas indicadas, ¿no? Por ejemplo, illo, illa. Entonces, ahí tenemos. Es importante tener en cuenta de que estas terminaciones, porque corresponde a la gramática manejar. En la gramática, una gramática de una lengua me da reglas, no, como en este caso, como estamos viendo, por ejemplo, las reglas, no, esto también son reglas. Las reglas de la gramática son importantes. ¿Para qué? Para hacer un buen uso de la lengua, especialmente en algunas palabras, no en todas las palabras. Y hay casos de excepción. Por ejemplo, si yo digo, la palabra periodo y periodo es aceptable en ambos casos. Mire, la I latina, periodo, puede llevar tilde o no llevar tilde. Está aceptado en los dos casos, ¿no? Aceptado, de acuerdo. Antes no. Hace 20 años atrás no se aceptaba eso. O eh, en el caso, por ejemplo, algunas palabras, en el caso, esto, de ceviche. Ceviche hace 30 años no se aceptaba que se escribiera en las dos formas, ceviche con B y ceviche con V. Según el diccionario norma, ya es aceptado en ambos casos. ¿Y quién determina estas reglas, estas funciones? Estas reglas o funciones lo determina la Real Academia de la Lengua Española, que hay en España. Y también cada país que utiliza el castellano tiene su propia Real Academia,
que ellos tienen que aceptar de la central, que es la Real Academia de la Lengua Española. Y en función a eso están diseñados eh, los diccionarios o los tratados de gramática. Entonces, como hay casos de palabras con excepción, entonces es importante manejar en la expresión eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, si me dice, escribe 3 palabras que empleen ella y según las reglas indica, palabras terminadas en illo. Pues yo digo tigrillo, monaguillo, no, grillo, ¿no? Eh, ¿No? Entonces ya estoy utilizando ahí, ¿no? Yo digo, por ejemplo, sombrilla, trilla, busambilla, ya está, las 3 palabras ya he utilizado. Pues, ustedes, si no tienen las palabras, recurrir al diccionario. El diccionario está en orden alfabético con familia de palabras. ¿Qué es una familia de palabras? La familia de palabras es que tienen el mismo raíz y también pueden tener en algunos casos la misma terminación, como en este caso, por ejemplo, y yo, y. Algo muy sencillo, si yo digo chiquillo o chiquilla, ¿no? Brilla, brillo. ¿Eh? Entonces, ahí en esos verbos ya encontramos esas terminaciones. Ya se han dicho las 3 palabras. Ahora, palabras que contienen la sílaba yecto, yo, trayecto, ¿no? Abyecto, proyecto. Están las 3 palabras que digo. Trayecto, abyecto, proyecto. Ya está desarrollado. Están tomando apuntes. Es bueno tomar apuntes. Bien, entonces ya tienen el material. Entonces, en algún momento, cuando escuchan o cuando quieren desarrollar su producción textual, ya lo tienen, pues el material. O ampliar también ese ámbito de recurso de palabras que se va a utilizar. Bien, prosigamos con el ejercicio 11. Dice, selecciona y marca la alternativa correcta con relación a las palabras que se escriben con R. Bien, entonces, ahí tenemos en la primera, estas palabras solo tienen el sonido vibrante simple en posición intervocálica. No, ninguna tiene el sonido vibrante múltiple en posición inicial de palabra. Tienen el sonido vibrante múltiple entre vocales. Bien, tienen el sonido vibrante múltiple detrás de cualquier otra consonante. Tienen el sonido vibrante múltiple al final de la palabra. Ahí explico. Cuando digo vibrante, ya desde los primeros minutos estoy diciendo vibrante es cuando hay un sonido más alargado. R con R. ¿Bien? ¿Bien? O en caso de las vocales tildadas, I. Si yo digo I, entonces hay una diferencia, entonces hay algo de más vibración. Entonces, la vibración, ¿dónde se da? En las cuerdas vocales. Anticipando, esto va a haber un tema más adelante sobre este de los sonidos. La vibración se da no solo en la cavidad oral, se está dando en las cuerdas vocales, no cuerdas vocales. Cuando digo vocal y bucal, son 2 palabras distintas. Bien, vocal de boca y bucal de vocales. Entonces las cuerdas vocales están a la altura del cuello, a la altura de la laringe, a la altura de la eh, laringe. Entonces ahí necesariamente se da la diversidad de sonidos. Entonces la cuerda vocales encierra un diafragma, una especie de cortina. De acuerdo al sonido vibrante simple a la entonación, eso se va abriendo y va administrando el aire. Por eso de ahí el término intervocálico. De acuerdo a la emisión del aire se producen los sonidos. Bien, entonces acá la alternativa dice, ninguna tiene el sonido vibrante múltiple en posición inicial de palabra. Entonces ahora tienen el sonido vibrante múltiple entre vocales. Entonces, ¿qué me dice el enunciado? Selecciona y marca la alternativa correcta con relación a las palabras que se escriben con R. Ya, R, doble R, R.
Entonces, tienen el sonido vibrante múltiple entre vocales. Si yo digo, por ejemplo, ra, ¿no? Entonces, si yo digo ra, entonces, si aquí se presentara no, una consonante, no tendría sentido. Después de este dígrafo R, tiene que haber una vocal, tiene que ir, ¿no? Si yo digo terremoto, terrazuelo, terrorífico, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que ir una vocal. Entonces, la respuesta es, tienen el sonido vibrante múltiple entre vocales. Ya estoy explicando qué es vibrante, cuando el sonido es más alargado, especialmente en R. Bien, pasemos a la pregunta 12. 12. Lee y completa el párrafo con la letra R y el dígrafo R. R y R no son iguales, entonces la vibración se da acá en R más. Entonces el texto será, completamos, el terrateniente, ahí utilizo R, terrateniente Ramón Aguirre, Ramón una R ahí, R mayúscula, R, Aguirre, doble, dígrafo ahí, ya. Ya, estamos utilizando entre R y R. Bien. Ya, entonces, acá, Aguirre, arreaba, eres, R, arreaba, rumiantes, una R, rumiantes. En su remoto, una R, rancho, una R. C, R, aburría. Ya, aburría. Encerrado, R, haciendo sus RRs, R recurrentes, recurrente R y RR recurrentes, actividades y su rutina, R resuelto a rompe, R, R, R y R romper, la R rumbo, tierra, RR, tierras, y una R ahí rimbombantes, y se propuso distraerse. Entonces, el texto, ¿cómo debe ser? El terrateniente Ramón Aguirre arreaba rumiantes en su remoto rancho, se aburría, no, se aburría encerrado haciendo sus recurrentes actividades y su rutina, resuelto a romperla. Salió rumbo a tierras rimbombantes y se propuso a distraerse. Entonces, con esto estamos utilizando el uso de ella, L, R, L. Tema de gramática en la dirección de ortografía, del buen manejo de las palabras. ¿Bien? Entonces, a ver, ahí está Pérez